para ahí, porque este video te va a interesar. Nos vinimos para Berat, la ciudad más antigua de toda Albania. Esta ciudad es una de las pocas ciudades declaradas Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Lo particular que tiene es que fue construida en el siglo VI a.C. por el Imperio Otomano y mundialmente es conocida por ser la ciudad de las 1000 ventanas. Recorrámosla juntos. Hagamos un paréntesis. Pensemos en las ventanas, en esa parte tan importante de las casas que nos ha conectado a lo largo de los años con el mundo exterior, y pensemos, ¿qué pasaría si no existieran ventanas? ¿Cómo te enterarías de los chismes del barrio? ¿Qué haría tu perro o tu gato sin una ventana donde asomarse? Se enloquecerían por completo. Y es que te contamos que habían casas sin ventanas antes del Imperio Romano, y ahora es casi imposible imaginar casas sin ventanas. Incluso desde que éramos niños, el típico dibujo de una casa sí o sí debía llevar techo, puertas y como mínimo 2 ventanas. Ahora pensemos en las casas de Berat, pues los otomanos no tuvieron ningún reparo en poner en sus casas ventanas por doquier, y esto hace a Berat un lugar bastante llamativo. Y si hay una palabra con la cual pudiéramos definir a Berat, sería magia. Lo definimos así porque mientras caminábamos por sus estrechas calles empedradas lo sentíamos como en un cuento medieval. Y es que Berat es uno de los destinos más increíbles de Albania, pues esta ciudad se ha mantenido relativamente intacta durante siglos y conserva perfectamente la arquitectura otomana. Además, es conocida como la Ciudad Blanca porque la mayoría de sus casas y calles fueron construidas con piedra blanca. La vida es un cuento con muchos capítulos llenos de historias, y cada vez que viajamos esas historias se diversifican por los lugares, personas y experiencias con las cuales nos cruzamos. Y este día no podía ser diferente, pues fue un día en el que la música albanesa tocó nuestra puerta. Mientras nos encontrábamos recorriendo el castillo de Berat, que fue construido en el año 200 a.C., conocimos a dos seres súper lindos que cuando nos vieron haciéndoles fotos nos invitaron a sentarnos junto a ellos y hasta nos invitaron a bailar. De repente nos sorprendieron cuando decidieron tocar una canción latinoamericana que es familiar a cualquier oído, la famosa lambada brasileña. Flore no sabía cómo bailar lambada y yo creía que sí sabía. Pues simple, es como la bachata pero alzando el pie. Pero evidentemente fracasamos en el intento. Mientras tocaban, el músico del pandero decía con entonado acento: ¡Viva Colombia! ¡Viva Albania! Al despedirnos, les escribimos en el traductor que hicieron de nuestro día algo memorable para el resto de nuestras vidas. Sus ojos se llenaron de agua y nos dimos un abrazo. A la gente de Berat le encanta abrazar. ¡Viva Colombia! ¡Viva Albania! En Berat, como en el resto de Albania, las personas son muy cálidas y su forma de concebir a la familia es muy similar como la concebimos en América Latina. También pudimos percibir que el ritmo de vida en Berat es tranquilo, lento y lleno de plenitud. Gente orgullosa de vivir en un bello pueblo patrimonio de la humanidad y que ha encontrado en el turismo una forma de subsistir económicamente y del mismo modo un incentivo a conservar su cultura y resaltar sus raíces. Aunque también sentimos que la conservación cultural albanesa se da de forma genuina, principalmente por el patriotismo que ronda en este bello país. Portar la bandera albanesa hace parte de la cotidianidad, sin importar si hay un partido de fútbol o un día histórico nacional.
Otro bello elemento de la cultura albanesa son sus alfombras, las cuales las encontramos en cada bazar y casa que visitamos. Nunca habíamos pensado que una alfombra podía cargar con tanto simbolismo cultural hasta que visitamos este país. Y hasta los carros cuentan historias alrededor de una cultura. Y en Albania los Mercedes-Benz tienen una importancia cultural inimaginable, pues Albania es el país donde hay más Mercedes-Benz por habitante en el mundo. Bueno, y esto fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y dar clic a la campanita. ¡Chao! Thank you.